La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Hola, soy Jorge Consiglio. Voy a leer un fragmento de una novela que me voló la cabeza, que se llama Pedro Páramo, y después voy a pensar algunas cositas que son las que a mí más me impactaron del texto. Leo un fragmento de Pedro Páramo que me encanta. Era ese tiempo de la canícula cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo mismo, mi madre. ¿Hay algo de esto último que leí? Digamos, de esto de su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre, digamos, que se podría aplicar a la novela directamente, me parece, porque la voz que constituye el relato también es secreta, también está llena de murmullos. No es una voz única, es una voz intervenida, ¿no? O sea, hay como una cultura del fragmento, de lo interrupto, ¿no? De lo intervenido en el relato. Creo que esa es una de las cosas que más me impactó cuando leí la novela. Esa cuestión de digamos, de lo oscuro, de lo vago y de lo secreto, de que a medida que iba leyendo, digamos, no avanzaba en un relato como yo estaba acostumbrado a avanzar, digamos, sino que iba cada vez entendiendo menos en lugar de entender más, y la composición total, digamos, tenía que ver con otra cosa, o sea, se escapaba de cierta cuestión de literatura realista, ¿no? y se componía a partir de otra estrategia que tenía que ver específicamente con el sonido del texto, con esa quiebre de la historia, de la trama, pero también quiebre de lo sintáctico, ¿no? Hay un quiebre combinado de fondo y forma. En esta novela yo disfruté como nunca, digamos, de la narración de la ruralidad, ¿no? Y a partir de la ruralidad, como abriéndose, digamos, se narra la soledad, el olvido,
el vacío, el desierto y sobre todo la muerte. Una muerte que es una muerte que está aparentemente en todo, en las voces incluso de los vivos, como un esmalte. Otra vez el tema de la voz, es decir, en la propia forma en que se narra, digamos, en el propio sonido del texto está presente la muerte. Por otra parte, recordemos que la literatura mexicana tiene esta cuestión de estar impregnada de la muerte, y en este caso la guerra de los cristeros está muy presente en el texto, que es una guerra tan cruenta, tan de masacre. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención fue la circulación de la información, ¿no? Que tiene que ver con esto de la oscuridad de la voz que estoy hablando. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo, sabemos el nombre del protagonista ya muy avanzada la novela, ¿no? Y algo que también se junta con esto tiene que ver con la narración fragmentada, ¿no? Los diálogos incrustados, por ejemplo, de su difunta madre, los diálogos de su madre que entran así, ¿no? Digamos, sin previo aviso, y sin un narrador que los contextúe. O la línea narrativa en primera persona de Pedro Páramo, digamos, en el medio del relato de Juan Preciado, esa voz de Pedro Páramo que parece un monólogo. Eso me pareció brutal, y hay algo que también me pegó muchísimo de esta literatura, de esta lectura, de este libro en particular. Tiene que ver con el tratamiento de la crueldad, ¿no? Me parece que en el olvido, en la circulación del olvido que hay en el texto, Pedro Páramo, o sea, olvidando a su familia, incluso ellos olvidándolo a él, esa circulación que hay, también está muy presente esta cuestión también es un sonido eso. Por último, o sea, quisiera rescatar una figura que me parece fundamental en la novela, que es la figura de Susana San Juan. Ese personaje a mí me encantó. De hecho, me parece que cifra un modelo que probablemente se repita si nosotros hacemos un rastreo en muchísimas obras de la literatura, ¿no? O sea, Susana San Juan cifra la utopía, el perdón, ¿no? O sea, el estímulo para hacer todo, el amor absoluto, la idealización, ¿no? Es una forma de la redención ese personaje. Me parece que vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, es una de las grandes figuras femeninas de la literatura, definitivamente, Susana San Juan. Bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Del siglo XX, sino uno de los libros más influyentes de este mismo siglo. Borges. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de toda la literatura. García Márquez dijo: no se puede publicar nada luego de Pedro Páramo. Como si hubiera oído su murmullo, Rulfo le hizo caso. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini quien les habla, y hoy quizás voy a tratar de ser moderado y objetivo, de la mejor novela del siglo XX latinoamericano, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva. Buenas noches, Matías, y digo buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche. Y creo que ha sido moderado, objetivo y tal vez sea realmente cierto la mejor novela de Latinoamérica en el siglo XX. De verdad es realmente una locura lo que estamos de lo que estamos por hablar, y que sería una pena que los oyentes no la hayan leído, pero si no la leyeron están a tiempo, así que háganlo. Es corta y es una verdadera maravilla. ¿Cómo estás, Matías? Siempre que hablemos de Rulfo voy a estar bien y también voy a estar mal. Bien porque
pongámosle que ya la leí 4 veces. Este fin de semana volví a leer Pedro Páramo para preparar el programa y volví a leerla y la disfruté mucho. Es una novela que a medida que uno la vuelve a leer siempre encuentra algo. Vamos a comentarles para quienes no la hayan leído. Es una novela, como vos decís, corta, menos de 200 páginas, y que uno se va a encontrar con una novela que en principio parece ser una novela lineal, un joven Juan Preciado que va al pueblo de Comal a buscar a su padre porque su madre, que acaba de fallecer, le pide que vaya a ver a su padre, que los abandonó, para cobrarse justamente venganza por todos estos años de abandono. Y uno piensa que, bueno, es una novela que transcurrirá de manera lineal y demás, y lo que se encuentra es un quilombo absoluto de voces que van y vienen, personajes que uno empieza a sospechar que qué pasa en ese pueblo, estarán vivos, estarán muertos, y bueno, empieza en una hecatombe de una novela totalmente polifónica, que hay saltos en el tiempo, que los personajes parecen estar conectados, pero no tanto. Y bueno, pues en ese sentido sí, la disfruté mucho y volví a encontrarme, a tener una muy, muy grata sorpresa una vez más con esta novela. Pero decía que también me pone mal porque Rulfo me genera esa cosa de decir, che, mirá lo que lograste, mirá el pedazo de novela que escribiste, y después nos quedó un gusto a nada, porque de ahí en adelante Rulfo hizo guiones, fue por otro lado, hizo una publicación más que no generó nada, y bueno, parece que fue eso nada más, ¿no? Bueno, sí, primero vamos con la parte genial, digamos, que es volver a leer Pedro Páramo. Yo creo que uno debería leer Pedro Páramo una vez por año, por lo menos, más o menos, ¿no? No se puede creer lo que pasa ahí. Es como decís vos, es una novela que podría, en cualquier otras manos, podría haber sido un novelón de familia, y termina siendo una obra maravillosa de literatura que muy pocos han podido acercarse siquiera al nivel que tiene realmente Pedro Páramo, ¿no? Pero contestando un poco a lo que vos decís de que quedamos con gusto a más, yo creo que sí, porque uno es un rompebola y quiere más, siempre quiere mucho más, ¿no? Pero no debería ser así. No creo que haga falta. A mí me parece que si bien encima es corta la novela, no digo, porque tampoco es que digas, bueno, Cervantes hizo, mirá el nivel de lo que estamos comparando, ¿no? Cervantes hace El Quijote y no le podemos pedir más nada, obvio, porque El Quijote son 2 tomos de lo más maravilloso del universo, pero después igual hace las novelas ejemplares, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, no le podemos pedir más. Ahora, Rulfo sí, es cierto, nos peló una novela que nos dejó a todos del culo, que prácticamente le da comienzo y fin al boom latinoamericano, y logra hacerlo en 170 páginas. ¿No? En 150 páginas, no más de eso, y es apabullante. Hay algo de que me parece que igual no necesitaba hacer más nada, no debía hacer más nada, era lo que le salió, era lo que quiso hacer, porque tiene que ver con que son diferentes tipos de artistas, ¿no? Rulfo era un escritor que estaba dedicado mucho a la vida, ¿no? Era el escritor de la vida, como se le llama, el escritor que va primero, tiene experiencias y después se dedica a escribirlas, y no que su experiencia es la escritura. Entonces ahí creo que Rulfo se dedicó a vivir después del éxito de Pedro Páramo y de darle casi un sello distintivo a la literatura mexicana. A la literatura mexicana y a toda la latinoamericana que vino después. Es muy notorio para todos los que hayamos leído a García Márquez, cuando lees Pedro Páramo te das cuenta
de dónde nació Cien años de soledad. Digo, eso está clarísimo, está clarísima la prosa de García Márquez, ¿no? Se puso el pasamontañas, agarró la 9 milímetros y salió a meter caño directamente cuando leyó a Rulfo. Bueno, de hecho el mismo García Márquez lo dice, que él leyó Pedro Páramo en una noche, que se volvió loco cuando encontró ese libro y que supo que ahí estaba todo lo que él se tenía que nutrir, ¿no? Que estaba todo ahí, o sea, hay que ir por este camino. Pero bueno, hay que también la perfección que hay en la prosa, la poesía que tiene Rulfo para escribir. Estamos hablando de una novela que él empezó a escribir en el año 39 y que fue publicada en el 55. Así que estamos hablando de 16 años de trabajo de escritura para menos de 200 páginas. Eso habla hay que ver obviamente la constancia que habrá tenido durante esos 16 años, pero es un número para tener en cuenta y te habla de un escritor que no se apuró en lo más mínimo para publicar. Había publicado los cuentos del Llano en Llamas un par de años antes, pero 16 años de trabajo se nota cuando uno lo lee. Y también creo yo que ha sido un gran lector Rulfo y que también se ve cómo supo tomar tres corrientes del siglo XX y sacar provecho también de ahí, ¿no? Que me parece que hay algo faulkneriano ahí en el aire, como hubo también con Onetti, como hubo también con García Márquez, como hubo también con Vargas Llosa, digo, por citar algunos que se han notado también, o se puede ver a Faulkner a través de ellos. Hay algo del indirecto libre de Joyce, de esas voces que van y vienen, y podríamos meter también a Proust en esa bolsa, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay algo de todos esos autores que dijiste, porque tiene que ver también con responder a la literatura, ¿no? Con responder al corpus literario que hasta ese momento había surgido. Y si bien Rulfo niega su participación o su influencia con Faulkner y dice que no lo ha leído nunca, no le podemos creer mucho, porque algo ahí está funcionando. Y por supuesto, si llega a ser cierto que Rulfo dice que no tiene ninguna influencia o que él no se siente influido por Faulkner porque nunca lo leyó, viste que a los escritores les encanta decir, no sé, fulano, no sé, yo nunca lo leí, o me dijeron que era un escritor, sí, ¿no? Eso que hacía a la vez Borges, ¿no? Ese tipo de cosas, yo creo que los escritores también son como una especie de usina o de antena que refleja y que recibe todo lo que está sucediendo a su alrededor, y esos cambios son colectivos, ¿no? Entonces, en su forma de escribir está lo que sucede alrededor. Él era un gran, no porque esto sea biografista, ¿no? Pero digo, era un hombre que recorría que le gustaba viajar mucho, que le gustaban mucho los paisajes, que era muy buen fotógrafo, se lo describe muchas veces como un arqueólogo en ese sentido de la humanidad. Entonces hay algo de lo que está funcionando alrededor que él capta y que empieza a tratar de interpretar para volverlo literatura. Esa vuelta hacia la literatura también le valió otra de las características que tiene, que es el reflejo de las voces campesinas, ¿no? De las voces que han estado en el campo y que todos sentimos tan verídicas, ¿no? Tan bien logradas, las formas de articular, las formas de hacer frases, las formas de usar palabras. Antes del boom latinoamericano, la literatura se basaba mucho también en las inflexiones españolas y en la corrección. Ahora, a partir del boom latinoamericano también, se le dio la voz a todo lo que era bien autóctono, ¿no? Este hombre lograba reflejar, identificar esas voces que ya hablaba Bakhtin, en el sentido no solamente de las voces como voces de personajes directas, sino también como esas cosas que surgen en la cultura y que van surgiendo de las capas
que nos invaden, ¿no? Entonces tenías un montón de cosas, un montón de voces, un montón de tradición literaria muchísimo atrás de esta novela, y poder condensarlo en algo que te da una sensación de agobio y de pobreza tan grande, pero tan grande, lo que sucede ahí, en ese pueblo de Comala, ¿no? A donde va Juan Preciado a encontrar a su padre, y a decirle, bueno, nada, vengo porque vos nos abandonaste a mi madre y a mí, ¿no? La madre se murió y él va ahí, y ese pueblo está tan abandonado y tan caluroso, ¿no? Lograr que todos esos lugares que antes no eran reflejados por la literatura sean reflejados por la literatura y con la tradición de la literatura. Entonces, con lo mejor de la tradición de la literatura. Entonces nos llega algo realmente descomunal. Sí, Comala es un lugar con mucho calor, arde la tierra, quema la tierra, dice en un momento, parece que caminan como adentro de una olla, dice en otro momento también, un lugar donde no hay árboles, donde las casas se caen a pedazos, donde los personajes están totalmente abandonados, y esas voces que van y vienen, ese tono tan mexicano que uno lo lee y oye esa tonada mexicana, ¿no? En cada uno de los personajes, pero también es Latinoamérica esa, ¿no? Es como esa triste Latinoamérica que queda a la deriva, ¿no? Como les ha tocado a lo largo de la historia a casi todos los países latinoamericanos hemos tenido momentos así, algunos lo siguen teniendo lamentablemente, pero ese que Sábato le decía, ¿no? El triste destino del latinoamericano, ¿no? Y eso se nota a lo largo de todo lo que fue la literatura del boom, ¿no? Pero que tiene su piedra fundacional acá, porque está todo lo que después vamos a ver en el boom latinoamericano está condensado ahí, y bueno, no en vano Pedro Páramo es la novela que cualquier autor, mencionaba García Márquez, pero no creo que debe haber un común acuerdo en que es la novela fundacional, más allá de que anterior a Rulfo había publicado ya Onetti, ¿no? Desde otro lado viniendo, que Onetti también tiene eso de haber sido, no entra dentro del boom porque publicó mucho antes, pero es también un padre del boom. Pero bueno, tomó toda la forma acá, y me parece que tenemos ya dos características de lo que va a ser esa literatura. Tenemos la desolación, lo desolador del paisaje de los pueblos latinoamericanos, y tenemos ese cuidado de la prosa, esa poética, y tenemos las tonadas también, ¿no? Pero me gustaría también adentrarnos en esa literatura tan precisa y tan poética, que me parece que es lo que en definitiva le da a Pedro Páramo el prestigio que tiene, ¿no? Porque ante todo, lo genial que vamos a encontrar en este texto, está esa prosa que es exquisita. Sí, totalmente. Lo que sí te quisiera hacer un parate acá en la grabación y en este programa para ponerles el cartelito de spoiler alert a los más pequeños que no hayan leído Pedro Páramo. Así podemos seguir charlando luego de ese spoiler alert, ¿no? Podemos seguir charlando sobre y meternos y analizar a fondo, para los que ya la han leído y quieren leerla de vuelta, volver sobre algunos puntos y volver a leerlas con lecturas nuevas, ofrecerles a los oyentes algún tipo de camino que nosotros hayamos hecho, qué es lo que nos pareció, qué descubrimos, qué cosas nos parecen buenas, sin la preocupación de la spoilercracia, por supuesto. ¿Te parece, Mati? Este pueblo está lleno de ecos, tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos, oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. I see dead people all the time. Sí, estaban todos muertos.
Así es. Después ya nos servimos un traguito de cerveza para poder seguir charlando en esto. Y sí, señores, estaban todos muertos. A la final estaban todos muertos. Bueno, pero el tema, a ver, ya sacando esa tontera, porque en definitiva en algún momento te das cuenta, en algún momento te das cuenta, porque te lo avisa con bombos y platillos en cada momento. El tema es cuando te das cuenta que se muere Preciado, ¿no? Que Juan Preciado también se muere y sigue la novela. Hay algo maravilloso que sucede ahí. Es que Juan Preciado, nuestro protagonista, el que nos mete en Comala y a través de quien vemos la historia, después se hacen los paralelos hacia la vida de Pedro Páramo, por supuesto, ¿no? Se muere a mitad de novela. Se muere a mitad de novela, eso es maravilloso. Y después sigue, porque las voces se vuelven cada vez más confusas y hablan los muertos enterrados. Eso me parece un lograzo. Creo que solo Oliverio Girondo lo logró en uno de sus poemas. Oliverio Girondo, Espantapájaros al alcance de todos, poema número 11. Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. Apenas se desvanece la musiquita que nos echó a perder los últimos momentos y cerramos los ojos para dormir la eternidad, empiezan las discusiones y las escenas de familia. Qué desconocimiento de las formas, qué carencia absoluta de compostura, qué ignorancia de lo que es el bien morir. Ni un conventillo de calabreses mal casados, en plena catástrofe conyugal, daría una noción aproximada de los bataholas que se producen a cada instante. Mientras algún vecino patalea dentro de su cajón, los de al lado se insultan como carreros y al mismo tiempo que resuena un estruendo a mudanza, se oyen las carcajadas de los que habitan en las tumbas de enfrente. Cualquier cadáver se considera con el derecho de manifestar a gritos los deseos que había logrado reprimir durante toda su existencia de ciudadano, y no contento con enterarnos de sus mezquindades, de sus infamias, a los 5 minutos de hallarnos instalados en nuestro nicho, nos interioriza de lo que opinan sobre nosotros todos los habitantes del cementerio. De nada sirve que nos tapemos las orejas, los comentarios, las risitas irónicas, los cascotes que caen de no se sabe dónde. Nos atormentan en tal forma los minutos del día y del insomnio que nos dan ganas de suicidarnos nuevamente. Aunque parezca mentira, esas humillaciones, ese continuo estruendo resulta 1000 veces preferible a los momentos de calma y de silencio. Por lo común, estos sobrevienen con una brusquedad de síncope. De pronto, sin el menor indicio, caemos en el vacío. Imposible asirse alguna cosa, encontrar una asperosidad a que aferrarse. La caída no tiene término. El silencio hace sonar su diapasón. La atmósfera se rarifica cada vez más y el menor ruidito, una uña o un cartílago que se cae, la falange de un dedo que se desprende, retumba, se amplifica, choca y rebota en los obstáculos que encuentra y se amalgama con todos los ecos que persisten, y cuando parece que ya se va a extinguir y cerramos los ojos despacito para que no se oiga ni el roce en nuestros párpados, resuena un nuevo ruido que nos espanta el sueño para siempre. ¡Ay, si hubiera sabido que la muerte es un país donde no se puede vivir! Me parece que es hermoso eso, porque las voces es del otro lado de la muerte. Hay unas cosas que quisiera charlar y que vos me des tu impresión de esto, Mati. Que bueno, para mí primero eso me pareció una de las características geniales, ¿no? De que él se muera el protagonista y la novela siga, ¿no? Bueno, la escena de la muerte de Juan Preciado es hermosa. Perdón el término hablando de una muerte, pero digo, ese delirio en el que él entra, se acuesta en una plaza y muere, o sea, y aparece de golpe hablando con gente alrededor hasta que él se da cuenta de que está adentro de un ataúd y que está compartiendo el ataúd con otra gente. O sea, eso es un delirio que queda además tan bien escrito. No tenía ese poema de Girondo, mirá lo que me venís a traer, pero no, es realmente maravilloso esos diálogos que empiezan
esas voces que empiezan a tomar protagonismo y a apoderarse de todo, ¿no? Porque más allá de que la vida de Pedro Páramo se va narrando, que también entra en una descendencia total, empieza a caer también la figura tan fuerte de patrón de estancia, ¿no? De señor feudal, y empieza a caer perdiendo su dinero, y una revolución mexicana que empieza a llevárselo puesto también a él. Eso es otra parte otra historia paralela que va transcurriendo con este descenso dantesco también de Juan Preciado, y esas voces que empiezan a dominar la novela. Y mira quién vuelvo a traer también, ¿no? Que hablábamos hace poco de Beckett. Claro, bueno, en Beckett hay una voz, acá hay muchas voces que se llevan puesta la novela. Es que sí, porque esa cantidad de voces, esa enorme cantidad de voces y de personajes que toman esas voces, son los fantasmas, ¿no? Y estos fantasmas que inundan y que son los habitantes de Comala, ¿no? Esta especie de purgatorio. Después podríamos hablar sobre el purgatorio también, otro de los puntos que me anoté. Estos fantasmas son la memoria de los vivos, ¿no? Y están constantemente, como son esta voz, ¿no? Hay tanto del sonido, de los sentidos en esta novela, y los fantasmas estos son esa voz que se repite y que se recuerda, ¿no? Me parece que esta idea de recordarse es fundamental para entender a los fantasmas estos, ¿no? Estos fantasmas son los fantasmas son la memoria de los vivos. Borges, en el texto Borges y yo, dice, me lo anoté acá porque tenía que decirlo, dice: Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. Perseverar en su ser, todas las cosas quieren perseverar en su ser. Esta idea borgiana es la que explica estos fantasmas también, ¿no? Porque estos fantasmas todo el tiempo se aferran a lo que fueron, y los fantasmas son nuestra memoria. Cuando nos muramos, seremos nuestra memoria, que está todo el tiempo recordándose a sí misma y aferrándose a ese ser. Uno en ese ser, el ser de uno, es su propia memoria, y ese es ese tiempo circular que va a hacer rondar a todo Comala, ¿no? Donde la pena y esa alma en pena que son todos los personajes, que es cada uno de esos personajes, que todo el tiempo está hablando de sí mismo y recordándose a sí mismo, y en esa persistencia del recuerdo es donde se crea su propio ser, que es ser un fantasma. Me parece que eso es una de las cosas que está buenísima darse cuenta y empezar a leerlo también con esa clave, ¿no? El fantasma es el recuerdo de los vivos, casi freudiano, diríamos, ¿no? En eso. ¿A vos cómo te parecieron los fantasmas? Contame un poco estas impresiones de esas voces que abruman. Es más, cuando muere Juan Preciado, como lo dijiste, él dice, me matan los susurros, dice, ¿no? Estos susurros. Efectivamente, ese es el gran aporte que hace Spinoza a la filosofía, ¿no? La idea de que cada ser persevera en sí mismo, ¿no? De que trata de perdurar, y sumaría también a Nietzsche con su idea del eterno retorno y la condena de cada uno de seguir existiendo y repitiéndose en sus recuerdos, en este caso, ¿no? Pero claro, eso que decía de los susurros también es tremenda, no me matan los susurros, esos susurros que están todo el tiempo alrededor. Y sí, me parece que esta, como, bueno, vuelvo yo en realidad otra vez a Beckett y a su Molloy, y esto de que para quien está leyendo hay un momento en el que hay que dejar que la novela fluya, que la novela siga avanzando, y si no entendemos mucho no importa, apreciemos esas voces, que es tan tétrico también, ¿no? Es una novela de terror, sin serlo, porque en esencia no lo es, pero realmente es terrorífica a medida que vas avanzando, ¿no? Esas voces muertas, pero que siguen estando. Y vos mencionabas lo del purgatorio, y bueno, sí, vayamos al Dante de una vez por todas.
Claramente, vayamos al Dante de una vez, porque aparte Comala tiene esto, ¿no? A mí me encanta la frase, volviendo un poco por lo del calor, que quiero nombrarla porque me volvió a la cabeza cuando dice, Comala era tan caliente, dice que cuando los muertos, la gente se va al infierno, vuelve a Comala a buscar su frazada. Vuelve a Comala a buscar su frazada, me pareció una cosa espectacular para describir el calor que hace ahí, ¿no? Pero bueno, fuera, el purgatorio, ¿no? Es una idea cristiana, católica, muy especial, ¿no? En donde, para los que no tengan mucha idea, bueno, pueden googlearlo igual, pero el purgatorio es ese lugar intermedio entre el infierno y el cielo, ¿no? En esa idea Dante lo termina de configurar, como hizo con toda la escolástica, ¿no? Pero él termina de configurar esto donde vos, las almas que tuvieron pecados, ¿no? Tuvieron pecados, pero no son lo suficientemente graves como para ir al infierno, pero tampoco son suficientemente santos para ir al cielo. Entonces están en este lugar intermedio en donde se sale de ahí a puros rezos. Digamos, que los demás recen por vos, por tu alma que está en el purgatorio, y que de esa manera, cuando llegue el juicio final, vas al cielo. Comala tendría que ser, o más o menos es, esa especie de purgatorio. No es como un purgatorio muy especial, porque es ahí donde solamente la gente que circula ahí quedó en su lugar, ¿no? Quedó en ese purgatorio. No se van al infierno, pero tampoco están en el cielo, y están en este eterno, como dijiste vos, lo de Nietzsche es fantástico. Esa era la idea, ¿no? Este eterno retorno, este dar vueltas siempre sobre la condena de seguir siendo uno mismo, ¿no? Seguir teniendo este ser que se repite a partir de los recuerdos. Pero sí, bueno, nada, eso. El purgatorio es este lugar al que se cae y que se sale de ahí solamente a partir de los rezos ajenos. Hay todo el tiempo esta idea, ¿no? Aparte configura un poco lo que es México, ¿no? Su tradición con la muerte, su tradición con lo católico, con lo cristiano, ¿no? Esta idea de la muerte conviviendo con todos todo el tiempo y que sea absolutamente normal, ¿no? Un poco lo que es el fantástico, no es el fantástico, es el realismo mágico, tiene que ver con eso, ¿no? Esos eventos fantásticos que suceden en una realidad verosímil, pero que terminan siendo tomadas como algo común, ¿no? Y algo de esto hay, algo de esto pasa, entonces es esta convivencia constante en ese lugar que es una especie de purgatorio. Si no quieren googlear lo del purgatorio o no quieren leer al Dante, vean Saint Seiya, la saga de Hades. Caballeros el Zodiaco. O vean Coco de Disney, que por cierto, su perro se llamaba Dante, ¿no? Y era la Festival de los Muertos. Y la canción que decía, Recuérdame. Qué buena recomendación, qué buena recomendación. Caer aparte en los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Está muy bien. Porque, mirá cómo te lo engancho, ¿no? Sabemos que Saint Seiya era un manga japonés, no me acuerdo ahora el autor, pero obviamente es un manga japonés que se hizo anime y se terminó, la saga de Hades se hizo al revés, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que hay otra cosa en la estructura que está linda para ver, es que tiene muchos silencios activos. Vos viste que no hay capítulos, no está dividida en capítulos, está dividida en silencios. Y esos silencios que pasan de un momento a otro son silencios que uno tiene que reponer en el paso del tiempo, ¿no? Uno tiene que, como lector, uno repone ahí y repone esa forma de que en ese silencio, en ese momento blanco, ese blanco activo que le llaman también, es como funcionan las viñetas. Entonces esa idea de función donde el lector forma parte de la interpretación y del armado de lo que falta en la novela, lo que falta en la novela lo termina poniendo el lector en esta estructura, ¿no? Entonces me parece que es una novela que te exige, que te pide y que a la vez te da, ¿no? Te va a dar un montón, pero tenés que
estar dispuesto también a darle a esa novela, a prestarle atención a esta novela y a darle algo de actividad, de imaginación y de dejarte llevar y de aceptar y de buscar y de proponer y de interpretar. Creo que es una tarea grande que nos deja como lectores y que me parece que está buenísima para hacer porque te desafía, te pone en jaque, te pone en juego y a la vez te da muchísimo. Otra vez el llanto suave pero agudo y la pena hacía retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti? ¿Quién te mató, madre? ¿No me oyes?, pregunté en voz baja. Y su voz me respondió: ¿dónde estás? Estoy aquí, en tu pueblo, junto a tu gente. ¿No me ves? No, hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. No te veo. Qué bueno romper con esa idea de que una gran novela o una novela que marque un antes y un después en la literatura sea una novela que en definitiva tiene menos de 200 páginas, ¿no? Porque por lo general siempre asociamos un gran texto a un texto voluminoso. Y en este caso Rulfo, con menos de 200 páginas, dijo, bueno, acá hay un antes y un después en la literatura latinoamericana. Pongámosle, porque en realidad es un texto que ha circulado por todo el mundo. Pero digo, seguramente Rulfo no se imaginó todo lo que iba a venir atrás, pero el tipo con 200 páginas, sin proponérselo, o sí, no lo sabremos nunca, marcó un antes y un después. Pero eso es, aparte, irrefutable. Pero totalmente, sí, de verdad, ¿no? Como un texto, en lo pequeño de ese texto abarcó tanto e hizo tanto, ¿no? Porque todo, aunque algunas cosas estén tomadas de refilón, están ahí presentes, así que les recomendamos muchísimo hacer todos estos enlaces que son divertidísimos y que a la vez son de lo mejor, ¿no? Yo creo que también, bueno, va a quedar muchísimo para hablar. Queda muchísimo para hablar, de verdad, y los desafío a todos a que lean Pedro Páramo y busquen estas cosas, ¿no? Un poco las voces, busquen la idea de los fantasmas, busquen la idea de como purgatorio. El rol de la mujer es fundamental, el rol de la mujer como ser fértil, como el gran ser fértil que no puede ser domado, que no puede ser manejado, ¿no? La idea de los tiempos que se transcurren en dos épocas distintas y que se van hilando en las voces, el tiempo como tratamiento también, ¿no? Creo que hay mucho. El tratamiento del tiempo también tiene que ver con que los eventos del mundo o los eventos, las acciones suceden en muy pocas líneas, ¿no? Y fue fulano y se murió, y punto. O fue fulano y le robó tal cosa. Pero el mundo interior de los personajes es extenso, es largo, es elaborado, es entramado. Creo que eso también es importante. La historia del cacique que es Pedro Páramo, que se llama Páramo por otro lado, ¿no? Tiene de todo, de verdad. Vayan, busquen estudios sobre esto, busquen ensayos sobre Pedro Páramo. Es algo que no tiene desperdicio. Y hablando de coincidencias, retomo un texto que trabajamos unos programas atrás, o capítulos, llamémoslo así, como lo estamos llamando en este podcast, y la traigo a Mariana Enríquez con Nuestra parte de noche, que también hace una literatura de terror, en su caso, con leyendas populares y también esos personajes que también hablan con un lenguaje popular, de un lenguaje bien del interior incluso. Yo mencionaba en medio en chiste, pero también en serio, lo de Coco, la película de Disney, porque está muy presente el culto de los muertos, ¿no? Esa festival sobre el recuerdo de los muertos que es muy popular en México y que en realidad también está ligado a la guerra de la Revolución Mexicana, porque esa idea de celebrar la muerte era una forma también de decirle al pueblo que se rebelaba de que la muerte no era algo tan terrible,
y que incluso había que celebrar a aquellos familiares muertos y mantenerlos vivos a través del recuerdo, ¿no? Así que tenemos también un análisis y una reseña a través de lo popular que rescata Rulfo. Uy, sí, totalmente. Eso de la muerte como uno de los patrimonios de México es tremendo, porque esa idea de decir, bueno, los mexicanos no le tienen miedo a la muerte, que se instauró para que los rebeldes puedan ir a batallar sin miedo. Bueno, pero nos iríamos a lugares tremendos, lejanos y a la vez todos relacionados con esta novela de Juan Rulfo, que vuelvo a decirte, es como dijiste vos, más bien, es increíble que en un texto tan breve y tan conciso haya logrado meter tantos temas y haya logrado hacer tanto, ¿no? Revolucionar tanto la literatura. La verdad que sí. Y capaz que estamos cerrando en que lo que vos dijiste al comienzo es la conclusión final, ¿no? Que es el texto del siglo XX más maravilloso de Latinoamérica. Y probablemente sea así. Uno siempre es injusto cuando es tan categórico, ¿no? Pero qué cerca que estaría, un top 5, un top 3 está, en top 3. Pero bueno, recomendamos entonces de una manera descollante este Pedro Páramo de Juan Rulfo, para meternos también y poder seguir investigando y meternos más y que nos abra más mundos literarios. Así que bueno, Mati, todo tuyo el final. Agradecerles desde ya a todos los que están del otro lado, agradecerle en particular en este capítulo a Javier Medina Bernal, oyente latinoamericano que nos escribió desde Viena, que nos escucha mientras viaja en los trenes de Austria, se encontró con nuestro podcast y lo hemos alegrado, esperemos poder seguir alegrándolo, y agradecerle al querido Jorge Consiglio. Todos te dicen que sos Consiglio, así es como te ves, Consiglio, achererechecheche. El abrazo enorme a Jorge, léanlo a Consiglio, por favor. No sé qué hacen escuchando este podcast, lean a Consiglio. Pero están acostumbrados a irse con música, así que nos vamos a ir escuchando a los manceros santiagueños con Canto a Monte Quemado. Esta recomendación viene por parte de Luis Alexis Leiva, y la verdad que sí, tenía mucha razón en recomendar esta canción. Qué lindo los agradecimientos, Mati. Sí, totalmente. Un abrazo a Jorgito Consiglio, que ha hecho esta introducción. Y sí, el tema de los manceros santiagueños venía por la pobreza, por esos lugares tan desérticos en los que estos personajes también de Rulfo tienen su lugar. Casi que estábamos hablando de Comala cuando escuchamos Canto a Monte Quemado. Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música, y si se animan, escriban y lean a Rulfo. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.